Now, this is our objective, to prepare for the online test on the past simple tense. Ya hemos aprendido todo esto que hemos dicho, pero vamos a hacer igualmente un repaso para que quede clarísimo para la prueba y la puedan dar con toda confianza. The past simple review, ya, un repaso del past simple. Recuerden, lo primero que hay que recordar es que hay tres tipos de oraciones. Dijimos que habían tres tipos de oraciones. Están las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y las oraciones interrogativas. Cuando yo hablo de las oraciones afirmativas, ya me refiero a una oración normal, digamos, que no es ni una negación ni una pregunta. ¿Cómo las reconozco? Porque están así. Tienen un sujeto, un verbo, que tiene que estar en pasado, más un complemento. Esas son las oraciones afirmativas. Sin embargo, las oraciones interrogativas, como ya vimos, como nos escribió muy bien Luz en el ejemplo, ya tienen el verbo auxiliar adelante, el did, y además al final tienen un signo de pregunta. Así yo puedo reconocer una pregunta o una oración interrogativa. Y finalmente tenemos las oraciones negativas, ya que se parecen bastante también a las oraciones afirmativas, pero contienen una negación. Contienen el did más la palabra not, ya que como decía allí Sebastián, ¿cierto? Es como que yo tomara el did y el not y los acortara, ¿ya? Los abreviara. Esto que está acá, el didn't, es la negación. ¿Ya? Dice, she didn't write a letter. Dice aquí, ella no escribió una carta. ¿Ok? Entonces, importante recordar que hemos visto tres tipos de oraciones. Las afirmativas, las interrogativas y las negativas. Bien, las afirmaciones o las oraciones afirmativas siguen la siguiente, o tienen la siguiente estructura. ¿Ya? Primero comenzamos siempre con un subject, con un sujeto de la oración. Luego le agregamos un verbo que tiene que estar, como dice aquí entre paréntesis, en past form, ¿ya? Solo en las oraciones afirmativas tenemos que cambiar el verbo, ¿ya? En las negativas y en las interrogativas no se cambia, ¿ya? Y al final le colocamos un complemento. Por ejemplo, ¿cierto? Diríamos, I played basketball yesterday, ¿ya? Yo jugué básquetbol ayer. ¿Por qué hago este cambio? ¿Por qué está destacado aquí en amarillo? Porque played, así con la ed al final, es la forma pasada del verbo play, que quiere decir jugar. ¿Bien? Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones, ¿ya? Solamente no nos hemos salido todavía de las oraciones afirmativas. Hay que considerar que existen los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿ya? Para los verbos regulares los reconocemos al tiro porque todos tienen, al final del verbo tienen las letras ed. Todos terminan con ed, ¿ya? En inglés. Por ejemplo, play cambia a played, laugh cambia a laughed, visit cambia a visited, ¿ya? Así cambian los verbos que son regulares. Entonces, ¿cómo los vamos a reconocer en la prueba? ¿Cómo voy a saber yo si un verbo es regular? Fácil, porque va a estar así, con ed en su forma pasada. Y vamos a practicar ahora cómo transformar las siguientes oraciones que van a estar en presente, las vamos a transformar a pasado. ¿Ya? Este va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer. Recuerden, recuerden que toda oración afirmativa y en pasado tiene que tener un sujeto, tiene que tener un verbo, que si está en presente tengo que cambiarlo a pasado, y un complemento. ¿Ya? Ese es el orden. Sujeto, verbo, complemento. Bien, vamos a hacer este ejercicio. El ejemplo dice, I talk to my sister every day. Y esto está en presente. Dice, yo hablo con mi hermana todos los días. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a cambiar? Los siguientes verbos son todos regulares, por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a cambiar? Fácil. Utilizo el mismo sujeto que está arriba, que es I, que es decir, yo. Luego le agrego el verbo, que es talk, que es hablar, conversar, pero lo tengo que cambiar a pasado. ¿Cómo lo cambio a pasado? Fácil, le agrego la ed y después todo lo demás. En este caso tuvimos que cambiar every day porque every day es todos los días, ¿ya? No tendría ningún sentido si yo digo, yo hablé con mi hermana todos los días, ¿ya? Pondríamos, Ahí entonces por dice, eso lo cambiamos por yesterday, por ayer. Jorge, ahí en abajo, donde decía, la cambió. dígame, ¿dónde? Decía, dice, yo hablo con todos los días con mi,
con mi padre, ¿cierto? No, ¿O no? my sister es la hermana. ¿Ya? Ah, Exacto. Ya, arriba dice eso, ¿cierto? Arriba dice yo hablo con mi hermana todos los días. Abajo dice yo hablé con mi hermana todos los días. Por eso, porque lo que estamos viendo es el pasado, ¿cierto? Cómo escribir oraciones en pasado. Eso es lo que estamos aprendiendo. Bien, entonces chicos, tenemos tres ejemplos aquí, tres oraciones. Quiero que me las escriban por favor en pasado. Ya, les voy a dar 3 minutos y revisamos. Dice, la primera dice, we finished the exam at 3:30. Dice, terminamos el examen a las 3:30. Terminamos, eso está en presente. Ya estamos afirmando algo. Queremos cambiarlo a pasado. Como que ya terminamos, ya pasó la prueba. Entonces diríamos, we finished. Tenemos que cambiar ese verbo a pasado. We finished the exam at 3:30. Y ahí está. Así queda la primera. La segunda, letter G, la letra G. Esta es la que hizo Luz, ¿ya? My mom, dice ahí, mi mamá. Studied, studied, studied Russian at the university. Dice mi mamá, estudió ruso en la universidad. Eso dice ahí. And ahí letter, decía, mi mamá estudió ruso, ¿cierto? sí, mi mamá estudió ruso en la universidad. And the last one, la última, letter H, she chats with Julie about movies and books. Dice, ella chatea con Julie acerca de películas y libros. Ya quedaría así, diríamos, she chatted, ya, así se cambia a pasado, le agregamos la ed, with Julie about movies and books. Y ahí lo tenemos. Ahí está la misma oración, pero escrita en pasado. ¿Ya? Be careful with the following cases. Bueno, también vimos algunos casos especiales. ¿Ya? Por ejemplo, we had to double consonant if the consonant is stressed. Vimos también que habían verbos que si el verbo era cortito, si tenía una sola sílaba, ¿ya? Y terminaba en vocal y consonante, ¿ya? Como por ejemplo stop, swap, upland, lo que teníamos que hacer era doblar la última consonante y ahí recién escribir la palabra ed. Por eso nos pasó delante que estaba la palabra chat, así que es chatear, que es hablar, conversar. Chat también es un verbo corto que termina en vocal y consonante. Por eso lo que hacemos es doblar la consonante y escribir la ed. Bien, el otro caso era que teníamos que añadir solamente la d, ¿ya? Dijimos que los verbos regulares cambian de presente a pasado al agregarles una ed. Pero ¿qué pasa con los verbos que ya tienen una e, que ya terminan en e? Bueno, ahí solamente les agrego una d, nada más. Ya no estén agregando otra ed. Ya, por ejemplo, love, que es amar, y save, que es salvar o guardar. Love es amar, pero cambia a pasado, cambia a loved, con una sola E, ¿ya? La que ya tiene, más una D. Lo mismo con save, cambia de save a saved, ¿ya? Y con una sola D. Finalmente, la excepción número 3 era si los verbos que terminaban en Y antes tenían una consonante, ahí lo que teníamos que hacer es cambiar la Y a una I latina y ahí recién agregar ed. Por ejemplo, hurry, ¿cierto? Que es apurarse, cambió a hurried, así con IED. Por eso, delante, Luz, que lo hizo muy bien, ¿cierto? Cambió la palabra study. Study se escribe así, ¿ya? Eso es estudiar, eso está en presente. Pero en pasado no se escribe así, sino que se escribe así. Studied, ¿ya? Se escribe así. Ojo con el verbo play. Play no entra en esta regla. ¿Por qué no entra en esta regla? Porque play no termina en una consonante más Y, sino que termina en vocal más Y, por lo tanto, no entra en esta regla. ¿Ya? Esas eran las tres excepciones. Ya, vamos a completar las siguientes oraciones solamente con los verbos que faltan. ¿Ya? Solamente con los verbos que faltan.
Por favor, para ir un poquito más rápido, ustedes escriban en el chat cuando yo se los pida solo las palabras que faltan. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice Mark y me dice entre paréntesis que complete con el verbo dance, que quiere decir bailar. ¿Ya? Eh, with a girl at the party last night. Tengo que decir que él bailó con una niña, ¿cierto? En una fiesta anoche. ¿Ya? ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo pasaríamos el verbo dance a pasado? Arréglale el evento. Muy bien, Sebastián. No sé qué le pasa al micrófono, pero se escucha súper mal. Eh, pero está en lo correcto, ¿ya? Para pasar, para escribir este verbo, que es bailar, para escribirlo en pasado, lo único que yo tengo que hacer es agregarle una ed. Bueno, en este caso solo una D, porque ya el verbo termina en E. ¿Sí? Mark danced with a girl at the party last night. Eso es todo. Bien, vamos a pasar ahora a los ejercicios. Cambien los siguientes verbos. Ojo con las excepciones. Recuerden, si el verbo es cortito y termina en vocal y consonante, tengo que doblar la consonante y agregar ed. Si el verbo termina en E, le agrego solamente una D. Y si termina en consonante más Y, entonces ahí tengo que cambiar la Y por una I latina y agregar ed. ¿Ya? Ya chicos, 2 minutos, porque esto es mucho más rápido. Me escriben solamente la letra que corresponde a la oración más el verbo en su forma pasada. La letra D dice Sofía y tenemos que completar con el verbo beg, que quiere decir rogar. ¿Qué pasa con el verbo beg? Es un verbo corto, termina en vocal y consonante, por lo tanto, tengo que doblar la consonante, me refiero a la letra G, y agrego ed. Listo. Letter E, la letra E. He and his future wife, dice él y su futura esposa. Plan. El verbo plan, también dijimos que entra en esta excepción de ser un verbo corto, por lo tanto, doblo la consonante, doblo la N y agrego la ed. Listo. Y la letra F dice they. Y tenemos el verbo hate, que como dice muy bien Luz, termina en E, así que no existe este verbo hated, ¿cierto? No existe, ¿ya? Sí existe el verbo hated, que es la forma pasada de hate. They hated the fact that they had to learn English. Dice ahí, ellos odiaron el hecho de que tenían que aprender inglés. Muy bien. Chiquillos, recuerden que también existen los verbos irregulares. Los verbos irregulares no se pueden predecir. No existe una fórmula para decir, ah, no, con esto le agrega una S o una D o no. Ya, no pasa eso con los verbos irregulares. Por eso se llaman verbos irregulares. Simplemente tenemos que aprenderlos de memoria. Ahora, yo no les voy a pedir para esta prueba que se los aprendan de memoria. ¿Qué les voy a pedir? Sí, que tengan a mano su lista de verbos. Ya, la lista de verbos irregulares que yo les envié. Se las puedo volver a subir si quieren, pero también les cuento que está en el Drive. Ya, les he compartido, a la mayoría les he compartido el link de Drive y recuerden que está en la descripción del grupo de WhatsApp también. ¿Ya? Así que de allí la pueden descargar. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Fíjense, ya aquí ya no existe la ed. Begin, ¿qué quiere decir comenzar? Para yo poder decir comenzó o comenzaron, digo began. ¿Ya? Para drive, ¿qué quiere decir manejar? ¿Cierto? El pasado, es decir, manejó o manejaron, es drove. ¿Ya? No es drived, así con una ed. No existe eso. Fall, ¿qué quiere decir caer? ¿Cierto? Que se cayó es fell. Y así, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo van a poder hacer este tipo de ejercicios? Si les apareciera en la prueba, fácil. Si yo les pregunto en la prueba, dígame el pasado de este verbo. ¿Cuál es el pasado del verbo, qué sé yo, break, por ejemplo? Ya, ¿cómo lo van a reconocer? Así, con la lista de verbos. La pueden ocupar en la prueba, no hay problema. ¿Ya? Así que asegúrense de tenerla a mano. Ya, importante. En esto de los verbos irregulares también está el verbo to be. Ya, el verbo to be que vimos, pero hasta el cansancio durante el primer semestre. Ya, el verbo to be tiene dos formas en pasado. Tiene las formas was y tiene la forma were. ¿Ya? ¿Qué pasa con was? Was va con todos los pronombres que son I, he, she and it. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero decir que ella estaba en el colegio ayer, voy a decir she was at school yesterday. Jamás diré she were at school yesterday. ¿Ya?
Eso, importante esto, apréndanselo porque en la prueba vienen varias preguntas de este estilo, ya en las que tienen que elegir, les va a aparecer una oración y les va a decir complétela, ya, se completa con was o con where, ¿cómo lo voy a saber? Fácil, porque tengo que saber que was va con I, con he, con she o con it, o con cualquiera que se pueda reemplazar por estos pronombres. A lo mejor no va a decir she, pero va a decir Javiera, ¿ya? O quizás no va a decir he, pero va a decir Pedro. O tal vez no va a decir it, ¿cierto? Pero podría decir el zapato, la mesa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí tienen que ustedes estar atentos de eso. Recuerden, si es I, he, she or it, va con was. Ahora, ¿qué pasa con where? ¿Cierto? Where, que es la otra forma del verbo to be, va con you, con we y con they, ¿ya? O con cualquiera que se pueda reemplazar por eso. A lo mejor no dice we, pero tal vez dice mi perrito y yo, ¿cierto? O sea, somos nosotros. Eso significa we. O tal vez nos dice they, ¿cierto? Tal vez nos dice ellos, pero dice los estudiantes de primero medio, por ejemplo. O tal vez dice Javiera y Cristian, por ejemplo. Ya, son ellos o ellas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el sujeto de mi oración es you o we o they? Yo voy a completar con where, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, they were at school yesterday. Ellos estuvieron en el colegio ayer. ¿Ya? El verbo to be, ¿cierto? En pasado es como cero estar, o sea, estuvieron, ¿ya? O fueron. Entonces, ahora vamos a practicar solamente con completar was o where en los siguientes espacios. ¿Ya? Por ejemplo, Barack Obama, dice allí, Barack Obama, y luego dice el presidente de los Estados Unidos. Tengo que completar, tengo que decir que él fue. ¿Ya? ¿Por qué le pongo was aquí y no le pongo where? ¿Alguien que me lo pueda explicar? A ver. ¿Cómo lo sé? Porque es él, exacto. Muy bien, Luz. ¿Ya? ¿Cómo llego a esta conclusión? Porque hablar de Barack Obama es como decir he. Aquí podría haber dicho Pedrito, podría haber dicho, qué sé yo, Cristiancito, podría haber dicho lo que sea, no, cualquier nombre de hombre, podría haber dicho Claudio, Mr. Luis, ¿cierto? Lo que sea, y también iba a ser he, y por lo tanto también íbamos a tener que completar con was. ¿Ya? Así lo vamos a determinar, si es was o si es were. Ya, chicos, tres ejercicios, solamente completar con was o con were. 2 minutos desde ahora, ya. Revisemos. La número uno, number one, dice the dog. Ya, dice el perro. Ese es el sujeto de mi oración. The dog. ¿Qué tengo que hacer aquí yo primero, antes de escribir nada? Ya, obviamente que en la prueba no van a escribir nada porque no es necesario. Solamente tienen que elegir la respuesta correcta. Pero el ejercicio mental que yo tengo que hacer, esto que no se escribe, pero que igual sucede en mi cerebro, ¿cierto? Es que yo tengo que pensar, este perro, ya, el the dog, no es un pronombre, no es como decir I, you, we, he, she, or it, or they, ¿cierto? No, entonces tengo que hacer el ejercicio mental de decir por cuál lo puedo reemplazar, ¿ya? ¿Por cuál lo reemplazo? Claramente si es un perro, lo reemplazo por it, ¿ya? Ahora hago el otro ejercicio. Digo, ¿con cuál iba it? ¿Iba con was o iba con where? Bueno, la respuesta es que va con was. Y listo. Then en number two, en la número dos, dice we, ese es el sujeto de mi oración, at home. ¿Con qué completo aquí? Completo con where. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? Porque fácil, ¿cierto? Where va con we, con you y con they. Esto lo pueden tener anotado allí en una hoja si ustedes quieren, ¿ya? Mientras estén dando la prueba. No pasa nada. And then number three, y la número tres dice you singing, ¿ya? El sujeto de mi oración es you y también va con where. Ahí está. Esas eran las respuestas. Was, where, and where. Ya, excelente. Vamos a terminar de hacer el repaso de las oraciones afirmativas, completando las siguientes oraciones, que las van a transformar van a tener esta información, ¿cierto? Yo les voy a dar un sujeto, un verbo, un complemento, y usted me arma la oración. Por ejemplo, aquí dice, ellos, tenemos el verbo visitar y una granja. ¿Cómo nos quedaría esta oración? Recuerden
recuerden que toda oración afirmativa y en pasado tiene que tener los siguientes tres elementos y en este orden, ¿ya? Tiene que tener un sujeto más un verbo que tiene que estar en pasado y un complemento, ¿ya? Aquí el sujeto de la oración es they, por eso lo pongo al principio. Luego pongo el verbo, pero lo tengo que cambiar a pasado. Este verbo es regular, así que simplemente le pongo la ed y al final pongo el, y pongo el complemento. Y eso es todo. Ahí está, ya cambió de presente a pasado mi oración. Viene Rocío Curín. Welcome, Rocío. Ya, chiquillos. Tres oraciones para que las puedan hacer. Vamos a borrar esta primera porque ya la habíamos hecho. Ahí sí. Solamente dos oraciones. Ojo con esto. Son dos oraciones que tienen verbos irregulares. ¿Ya? By y be son verbos regulares. Perdón, irregulares. ¿Qué tienen que hacer aquí? Si les aparece esto en la prueba. ¿Ya? Tienen que buscar allí en su lista de verbos. ¿Ya? Buscar en la lista de verbos. Ya, vamos a dar 2 minutos para que lo puedan completar. Aquí está la lista de verbos irregulares. ¿Ya? Fíjense, me aparece infinitive, que esto es como decir que el verbo está en presente, y aquí me aparece en past. Aquí está en pasado. Entonces, cuando les aparezca un verbo irregular, lo que ustedes tienen que hacer es fijarse en esta columna, en la segunda columna. ¿Ya? Por ejemplo, el verbo to be, ¿cierto? Ahí está, significa ser o estar. Y el pasado, como ya dijimos, de ese verbo es was o were. ¿Cuál era el pasado del verbo buy? El verbo buy significaba comprar. Aquí lo tenemos. ¿Ya? El verbo el pasado del verbo buy es bought. Se escribe así, bought. ¿Ya? Entonces, volvemos al ejercicio. Volvemos al ejercicio. Aquí. ¿Ya? Entonces, funciona igual que antes. Colocamos el sujeto, pero ahora el verbo, como decíamos, el pasado de buy es bought. Y le agregamos todo lo demás. La segunda oración decía we. Y fíjense, tiene el verbo to be ahí. ¿Qué significa? Tengo que completar con el pasado del verbo to be, que es was o es were. En este caso, como mi sujeto es we, le voy a poner were. We were there yesterday. Y ahí está. ¿Ya? Chiquillos, revisar de nuevo esta parte, revisar de nuevo eh, la lista, porque me doy cuenta que esto no quedó claro. ¿Ya? Bien, avancemos. Lo siguiente que vimos fueron las oraciones negativas. ¿Ya? Las oraciones negativas tienen los siguientes elementos. Se parecen bastante a las oraciones afirmativas, pero obviamente como son negaciones, tienen una negación. ¿Ya? Tienen primero un sujeto, luego viene la negación, que la negación se escribe did not o simplemente didn't. ¿Ya? Acostúmbrense a usar esto, acostúmbrense a usar la abreviación, el didn't. Luego viene el verbo, que tiene que estar en su forma base, es decir, el verbo no cambia, el verbo se pone en presente y al final el complemento. ¿Ya? Por ejemplo, we didn't know how to use the past simple. ¿Ya? No sabíamos cómo usar el pasado simple, dice ahí. Bear in mind, tenga en cuenta que el did, este auxiliar, va con todos los pronombres. ¿Ya? No es como was y were que yo me tengo que preocupar, oh, cuál va aquí, cuál va acá. No, el did va siempre, con todos los sujetos, con todos los pronombres. Y además que la forma negativa de did es did not y que se puede acortar así, como didn't. ¿Ya? Además, recordar, recalcar que en las oraciones negativas el verbo no cambia, ¿ya? Lo habíamos dicho arriba, lo dijimos al principio, ¿ya? En las oraciones negativas el verbo no cambia. Y en las oraciones interrogativas, es decir, en las preguntas, el verbo tampoco cambia, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer una oración negativa con el verbo have, ¿ya? Con el verbo tener, que este está en presente, no necesito cambiarlo a pasado. No tengo que colocar had.
Simplemente coloco el sujeto, la negación, el verbo lo dejo así nomás, no lo toco, y el complemento. Además, si estamos hablando del verbo to be, ¿ya? Si yo les pido complete con la forma pasada del verbo to be, pero es una negación, lo que tengo que hacer es agregar al lado del was el not y al lado del were el not, cuando corresponda, ¿ya? Y que estos también se pueden acortar. Was not se dice wasn't y were not se dice weren't, ¿ya? Wasn't, al igual que was, va con I, con he, con she y con it, mientras que weren't va con you, con we y con they. Muy bien, vamos a practicar ahora hacer oraciones negativas, ¿ya? Yo les voy a dar una oración afirmativa en pasado. Por ejemplo, miren aquí dice I played humble, dice yo jugué humble. La oración negativa, debería decir aquí, es I didn't play humble. Yo no jugué humble. Hice dos cambios. Primero agregué el didn't entre el sujeto y el verbo, y además al verbo le quité la ed. ¿Por qué se la quité? Porque aquí abajo tiene que estar en presente. Tiene que estar sin variar el verbo, sin cambiar. La número uno dice Susan waits in the kitchen. ¿Qué hago aquí? Digo Susan, ya, parto con el mismo sujeto, le agrego el didn't, que siempre va en todas las oraciones negativas, eh, coloco el verbo wait y el complemento, in the kitchen. Listo. ¿Por qué le saqué la S? ¿Ya? Porque esta S se coloca solamente en presente. Pero como estamos, el verbo original normal, ¿cierto? Es wait. En la número 2 dice, the maid makes the best. Dice, la mucama, ¿cierto? La sirvienta hace las camas. ¿Ya? The maid, ese es el sujeto. Y vamos a agregar la negación. Didn't, el verbo es make, didn't make the beds. Dice, la sirvienta no hizo las camas. Y la última, the students were late today. The students were late today. Aquí ponemos the students, fíjense, ¿y qué tengo que hacer? Agrego la negación, pero como aquí el verbo es were, no puedo poner didn't. ¿Ya? Aquí coloco weren't. The students weren't late today. Y ahí está. Bien. Lo último que vamos a ver son las oraciones interrogativas. Como ya mencionábamos al principio, todas las oraciones interrogativas tienen el auxiliar did, ¿ya? Todas van, independiente del sujeto de la oración, siempre hay que colocar did en las oraciones interrogativas, en las preguntas. Y este es el orden que tienen que tener. Al principio vamos a colocar did, luego colocamos el sujeto, después el verbo que tiene que estar normal sin cambiar, el complemento y al final el signo de interrogación. ¿Ya? Y así nos queda la pregunta. Did you do your homework? ¿Ya? ¿Hiciste tu tarea? Esa es la pregunta. Vamos a practicar hacer preguntas ahora. Recuerden que este tipo de preguntas se llaman preguntas de respuesta corta. Es decir, nos queda una respuesta que se puede responder con un sí o con un no. Ya, aquí dice, este tipo de ejercicio va a aparecer en la prueba. ¿Ya? No lo van a tener que escribir, pero sí lo van a tener que elegir cuál es la respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, dice, yo les doy un sujeto, un verbo y un complemento y les digo, hágame una pregunta con esto. ¿Cómo nos quedaría la pregunta aquí? Ya dijimos que al principio tenemos que colocar, si nos vamos atrás, si se fijan allí, lo primero es colocar did, ¿ya? Así que hacemos lo mismo, ponemos did. Luego, ¿qué venía? Luego del did viene el subject, es decir, el sujeto. En este caso, vamos a colocar Tim. Luego, después de eso, ¿cierto? Viene el verbo de la oración. El verbo de esta oración es like. Y al final tengo que colocar el complemento. El complemento en este caso era chocolate. Y no me puedo olvidar del signo de interrogación. ¿Did Tim like chocolate? Dice, ¿le gustaba a Tim el chocolate? Ponemos el did al principio, recuerden. Luego el sujeto, did they, el verbo y el complemento. No me puedo olvidar del signo de pregunta. En la 2,
coloco el did al principio siempre. Luego el sujeto, que es my mom. Did my mom, más el verbo come, más el complemento. Y el signo de pregunta. En la última, en la 3, dice the dogs run in the park. Coloco did, más el sujeto que es the dogs, más el verbo que lo dejo tal cual, y después in the park, más el signo de interrogación. Did the dogs run in the park? ¿Corrieron los perros en el parque? Ahí están hechas los 3 ejercicios corregidos, ¿ya? Eh, bueno, recordar que estas oraciones, estas preguntas, se llaman, ¿cierto? Preguntas de respuesta corta, por lo tanto se responden con yes o con no. Ya, siempre las preguntas comienzan con did, y recuerden que para la respuesta, ¿cierto? Si mi pregunta, si yo comienzo la respuesta con yes, tengo que completarla con did al final. ¿Ya? Si yo respondo no, entonces al final le coloco didn't. Eso es para la respuesta. ¿Ya? Bien, yo les tenía aquí un test que quería que hiciéramos juntos, pero no nos da el tiempo. Ahora, si usted tiene tiempo y lo quiere hacer antes de dar la prueba, este no es el link de la prueba, por si acaso, ¿ya? Pero es un test que le va a ayudar para prepararse más todavía, ¿ya? Así que se los voy a dejar. Les voy a enviar esta presentación.